Buenos días, buenas tardes y buenas noches, mis soles y mis horas, ¿cómo le van? ¿Todo bien? ¿Todo piola? ¿Cómo le van? ¿Cuántos oscuros censurados? Cuentos oscuros censurados por Disney. Perdón, gente. Es un video de ArceKSS, un video de hace un mes, hace muy poco. Así que me interesa saberlo, ¿viste? Me interesa saberlo. Así que me es interesante. La miniatura. La cinerita, chabón. Mi mamá que no es negra. Como las películas de carne y hueso, dice uno, ¿no? Como Disney arruina con live action, amigo. Como arruina Disney con live action, amigo. Así que, bueno, veamos qué sale, ¿viste? Dura 21 minutos, así que Full HD y todo. Y bueno, veamos qué sale, a ver. Hola, si estás viendo Hola. este video, quiere decir que prácticamente creciste sabiendo quiénes son estos personajes. De Sí. hecho, es probable que tu abuela sepa quiénes son. Sí. Quizás hasta tu tatarabuelo lo sabe, porque algunos de estos vienen de los años 1800. Personajes ¿Qué personaje de nuestra infancia, no? A abuelo ver. lo sabe, porque algunos de estos ¿Qué personaje de nuestra infancia, chabón, eh? O sea, Maléfica, El Genio, Tinkerbell, Hada, Tarzan. Que la mitad, chabón, es que cada uno de estos personajes como Capitán Garfield, Tinkerbell, no, Aladdin y los demás personajes de nuestra infancia está hecho mierda, lamentablemente por culpa de Disney y su live action, ¿viste? Qué putada. vienen ¿Qué de los recuerdo, años chabón, 1800. Personajes como la Cenicienta tienen Sí. más películas que todo Marvel. Y seguro están haciendo una nueva Mira en este vos. momento. Pero para mantenerse relevantes por tanto tiempo, tuvieron que ajustarse a las distintas épocas que pasaron. Alicia. Muchos de estos clásicos fueron creados hace casi 200 años y las costumbres eran muy diferentes a las de ahora. Sí. Antes los cuentos infantiles tenían finales trágicos con la idea de mostrarle a los niños lo que pasa cuando te portas mal, y las consecuencias solían ser violentas. Disney trató de censurar todo lo que se pueda considerar inapropiado, evitando las muertes Sí. y dándole un final feliz a todo. Hoy vamos a repasar algunos cuentos oscuros en Se los que pasan se los basó Disney últimamente. para hacer las películas animadas. Historias que no son para niños de esta época. En el cuento, la sirenita no tiene nombre, pero le vamos a llamar Ariel como en la película. En el Dale. mundo acuático, cuando una sirena cumple 15 años, se le permite subir a la superficie por primera vez. Cuando Ariel sale del agua, se encuentra con un apuesto príncipe que Sí. necesitaba ayuda. La sirena le salva la vida, pero el príncipe nunca se dio cuenta. Ella se enamora profundamente de este hombre, pero es una relación imposible porque ella no tiene cuerpo humano. Además, los humanos tienen una vida mucho más corta que las sirenas. Entonces Ariel hace un trato con una bruja del mar para que le dé piernas. Acá es donde las cosas se ponen turbias y se alejan de la película animada. Sí. Porque el trato que hace con la bruja del mar es mucho más doloroso que el de la película. A cambio de darle la pócima para convertirse en humana, Ariel debe ofrecerle su lengua, y aunque sea capaz de caminar, cada vez que dé un paso, lo va a sentir como si estuviera pisando cuchillas. Su vida sería tan corta como la de una humana. Obviamente, al no poder respirar abajo del agua, no va a poder vivir con su familia. Ignorando las advertencias de sus hermanas sirenas, que le decían que esto era una muy mala idea, Ariel acepta el trato de la bruja. Pero hay otro efecto secundario importante. A Y ver. es que si el príncipe se casa con otra mujer, Ariel se va a convertir en espuma de mar. No sé ustedes, pero este trato me parece Ya. un poco exagerado. Ariel se va a convertir en humana por alguien que no conoce. Cuando ella toma la pócima, lo siente como si estuviese siendo atravesada por una espada. El príncipe la encuentra a orillas del mar y la lleva hacia su castillo. El cuento es muy triste porque Ariel no puede hablar. Claro. Y sufre cada vez que ve al príncipe con otra mujer, pero aguanta todo ese dolor solamente para bailar con él. Al ver que el príncipe se estaba por casar con otra, las hermanas de Ariel le dieron una daga para que lo asesine. Si Ariel mata al príncipe antes de que se case, salvaría su propia vida. Pero ella lo ama demasiado para hacerle eso. Lo último que vemos de Ariel es cuando se deja caer al mar entre lágrimas, convirtiéndose en espuma. La moraleja del cuento es Ya. que debes hacerle caso a tu familia y quedarte en la seguridad de tu hogar. Pero la moraleja de la película de Disney es todo lo opuesto. Donde su padre Neptuno era quien estaba equivocado, tenía que dejar de ser tan cabeza dura y aceptar la relación de su hija con el príncipe. Es decir, tenía que confiar en el corazón de su hija.
El príncipe siempre estuvo interesado en Ariel desde el comienzo y hasta le hicieron una secuela, donde Ariel ya es una princesa. La ¿tu sirenita secuela? nunca perdió su lengua. Las hermanas aparecen una sola vez, pero no quieren matar a nadie. Y por alguna razón Disney le inventó un amigo cangrejo muy simpático. Pero al menos hay algo bueno en el cuento, y es que por su bondad, Ariel se convirtió en un espíritu etéreo, con la posibilidad de ganar un alma inmortal. El lore de las sirenas es muy profundo. Sí. Ya que la moraleja del cuento es: no te vayas con el primer tipo que te cruces. Ariel ni siquiera conocía al príncipe, solamente le pareció lindo. Muchos de estos cuentos mostraban al mundo exterior como algo peligroso, como Pinocho, que fue inventado para dar el mismo mensaje, Sí. pero con una historia más violenta. A diferencia de la animación de Disney, Pinocho es un ser detestable en el cuento. Una marioneta que maltrata a su creador. Pinocho siempre tuvo la habilidad de hablar desde que era un pedazo de madera. Lo insulta, lo patea, le miente y en un punto hasta lo hace llorar. ¡Pobre Gepetto! Un día Pinocho intentó escapar de casa y Gepetto lo persiguió. Un guardia pensó que estaba maltratando al niño, así que lo metieron a la cárcel. Pinocho quedó solo sin saber cómo mantenerse. Y sí, las marionetas mágicas también necesitan comer. El único compañero que tenía era un grillo parlanchín, pero no duró mucho porque Pinocho lo mató de un martillazo. Pepe Grillo muere en la primera escena. Cuando Mira. Gepetto volvió de su sentencia, lo mandó a estudiar. Pinocho Wow. prometió ser obediente y asistir a la escuela, dándose cuenta que sin Gepetto no puede vivir. Hasta acá está todo apto para todo público. ¿Y qué, chabón? ¿Cómo es los cuentos, viste? Los libros para cuentos en comparación con las adaptaciones que hemos visto a lo largo de nuestra infancia, viste? Más que nada como lo recordamos, viste. La única vez que lo vi algo parecido, tipo como que no tiene nada que ver, fue con el Mago de Oz. Creo que hace se hizo, pero el video ese de la que es le contra antigua, chabón, esa que es de lejano oeste, básicamente, donde una de las escenas, por ejemplo, es de que el hombre de hojalata no era un cagón, no era un cagón. Y de hecho en los libros era muy bueno con el hacha y te mostraba muy fuerte cómo mataba a los lobos con el hacha. Eso sí era un cambio zarpado, chabón, zarpadísimo. Y acá es diferente, chabón, ¿viste? Por acá, por ejemplo, la sirenita tenía más complicaciones, tenía más maldiciones en vez de una. Y acá en Pinocho era más toca pelota, ¿viste? Era más un malcriado de mierda, ¿viste? Increíble, chabón, la comparación, ¿viste? Y claro, creo que todo esto fueron Disney en su momento, ¿no? Cuando estaba todavía Walt Disney en vivo, ¿no? Pero después la historia se vuelve traumatizante. Pinocho fue engañado por dos estafadores que lo invitaron a comer solamente para dejarlo pagando. A ver, ¿cómo son? Otro día volvieron y trataron de robarle. Pinocho se peleó con los dos y hasta llegó a arrancarle la pata de una mordida a uno de ellos. Ya. Pero los ladrones lograron colgarlo de un árbol y lo dejaron ahí hasta que dejó de moverse. LOL. Wow. El cuento fue estrenado en partes en una revista italiana llamada Historias para Niños. Pinocho había vendido tan bien que la editorial le pidió al creador, Carlo Collodi, que por favor continúe la historia. Los chicos de Italia decían: esto es cine. Entonces Collodi inventó una excusa para que el hada azul lo salve. Que por cierto, en el cuento el hada azul tiene un hermoso pelo turquesa, pero en la animación se lo cambiaron porque tener el pelo de colores era demasiado atrevido. La historia continuó mostrando al niño de madera en otras aventuras, aunque más que aventuras son pesadillas. Como cuando Polilla lo convenció de ir a la isla de los juegos, un lugar donde no hay reglas y los chicos pueden hacer cosas que hacen los Qué buena adultos. escena, Ahí se encuentra un hombre que convierte a estos niños en burros para venderlos. Tanto Pinocho como su amigo Polilla se convirtieron totalmente en burros. Pinocho fue vendido al circo y Polilla fue enviado a trabajar a las minas. Qué En el buena circo lo escena. maltrataban tanto a Pinocho que se lastimó la pata. Como ya no podía hacer sus trucos, lo vendieron a un hombre que estaba interesado en la piel de burro. Este hombre intentó matarlo atándolo de piernas y arrojándolo al océano. Obviamente todas las escenas de maltrato no están en la animación de Disney, donde a Pinocho solamente le crecen las orejas de burro y nunca llega a trabajar en el circo. Abajo de esa carne de burro, claro, una marioneta. Entonces el hada azul lo rescató otra vez, enviando unas pirañas a que se coman toda su carne.
Imagino que fue un proceso muy doloroso, pero al menos recuperó su forma. Al final, la marioneta salva a Geppetto de una ballena gigante, por lo que el hada azul lo recompensa convirtiéndolo en un niño de verdad. Polilla no tuvo tanta suerte. En el cuento, Polilla fue comprado por alguien que no lo alimentaba. Nunca pudo volver a su forma real y murió deshidratado enfrente de Pinocho. Lo curioso es que Pinocho no siente pena por él porque recibió lo que se merecía. En la película animada no se muestran muertes, se saltearon la parte del circo y el protagonista es inocente. Sin embargo, en el cuento no se supone que Pinocho te caiga bien porque siempre se porta mal. Carlo Collodi quería darle un final trágico para mostrar lo que pasa cuando sos un niño viviendo en Italia en el año 1882 y te escapas de tu casa sin saber ni cómo atarte los cordones. Las consecuencias podían ser brutales en aquel entonces. Pero la adaptación de Disney salió 50 años más tarde y me parece que hizo un buen trabajo en conservar la misma idea sin ser tan brutal. La primera es muy interesante, chabón, la de Pinocho, chabón, el trágico de todo, viste, de Polilla y todo, zarpado, Imagínate si llega a ser una adaptación así hoy en día, así con esa calidad, chabón, así tipo bien fiel al libro. Estaría, bueno, al libro, al cuento. Estaría muy fiel, chabón, muy cine, carajo, boludo. Sería muy épico, Estaría muy piola. 1812 pone la Blancanieves. ¡Guau! ¡Guau, amigo! Algo en común con estas historias censuradas es que los villanos eran mucho más despiadados. En la primera edición de Blancanieves, la reina Grimilde tiene un plan sacado de una película de terror. Cuando el espejo le dice que Blancanieves es la más bella, la reina la manda a matar. Pero no solamente quiere su corazón en un cofre, como en la película. También quiere sacarle varias partes para comérselas con un poco de sal, como sus pulmones y su hígado. ¿Quién te lastimó, Grimilde? ¿De dónde sacas tanto odio para hacer eso? Escuchame, espejo, ¿no ves que tiene problemas? Decile que es la más linda y callate la boca. Pero eso no es todo. En la primera edición de Blancanieves, Grimilde es la madre biológica de Blancanieves y la intenta matar varias veces hasta que lo logra con la manzana envenenada. Los 7 enanos se ocupan de preservarla en una jaula de cristal. Y después es cuando viene el príncipe rarito que literalmente se enamora de un cadáver. Estaba tan obsesionado con ella que le ofreció dinero a los enanos para comprarla y llevarla al castillo. Los enanos aceptan y el príncipe vive con Blancanieves por un largo tiempo hasta que un día se despierta porque un sirviente suyo le pegó un golpe en la espalda. ¿En serio? ¿Por qué el príncipe estaba tan entusiasmado de llevarse a una mujer inconsciente? Nunca lo sabremos, ni tampoco quiero saberlo. Después Blancanieves se casó con el hombre que la compró y vivieron medianamente conformes por siempre. Pese a que no se sabe qué edad tenía Blancanieves cuando conoció al príncipe, sí sabemos que cuando el espejo dijo que ella era la más bonita, solamente tenía 7 años. Saquen sus propias conclusiones. ¡Ah! ¡La puta! Decir que lo sacaron en la época del pedo, chabón, porque ya hace hoy en día, chabón, la polémica sigue zarpado, Pero quiero decir algo. Mira esto. Tenía 7 años. O sea, todo que fue esto de tratando de esa polémica, chabón, que hubiera sido zarpado hoy en día. Todo esto, la animación, el diseño, todo, chabón, es hermoso, chabón. Decir que hace 200 años esto era cine, chabón. Y encima la escena es zarpada, chabón. Tipo, cómo matan a la bruja, ¿viste? Como los 7 enanitos iban con todo a hacerle mierda y toda la loca. Y la flaca termina muriendo intentando, ¿cómo se dice? Levantar las piedras gigantes, chabón. Y los termina matando el rayo, ¿viste? Qué cine, chabón. Qué buena escena, chabón. O sea, era cine, chabón. Todavía lo recuerdo, chabón. Qué putada de que hoy en día tenemos una adaptación de CGI trucho, una especie de morena, que tiene cara de yo, las Pet-Shops. Y con o sea, vos te puedes comparar la que fue hace 200 años, o la de hace un milenio, y la comparas de ahora, chabón, es como que le gana por goleada, y con razón, chabón, porque
Es hermoso, se mantiene hasta el día de hoy muy fresco. Me acuerdo, es como cuando vos que juegas el primer Doom de todos. Hasta el día de hoy se mantiene muy, porque muy fresco. Años. Es muy fresco. Saquen sus propias conclusiones. Es bellísimo. La Cenicienta Ahora alemana. veamos la versión alemana de la Cenicienta. Alemana. Tal como la reina Grimilde, Ah. la madrastra de la Cenicienta también está celosa de su belleza, así que la convierte en su sirvienta. Un príncipe está organizando un baile para elegir a su esposa, así que la Cenicienta pide un deseo para conseguir un hermoso vestido. Este deseo es cumplido por un árbol mágico. El hada madrina no existe. Inmediatamente Mira. pegaron onda y el príncipe le quiso pedir el WhatsApp, pero cuando él le preguntó dónde vivía, ella se sintió demasiado avergonzada, así que salió corriendo dejando atrás uno de sus zapatos. Ella no quiere que él vea las malas condiciones en las que vive, ya que la madrastra la hace vivir en una especie de calabozo. Ahora el Sí. príncipe le está probando este zapato a todas las chicas del barrio para ver a quién le queda. A mí esto siempre me pareció una estupidez. ¿No te acordás la cara de la chica con la que bailaste, pedazo de borracho? ¿Qué es eso de andar poniéndole el zapato a todas? Mírale la cara, imbécil. Aparte seguro hay muchas que calzan igual. Lo turbio de esta historia es cuando las hermanastras de la Cenicienta Mal. intentan hacerse pasar por ella. La madrastra quiere que una de sus hijas biológicas se convierta en princesa para volverse rica. Así que les ordena reducir el tamaño de sus pies con un cuchillo. Y las hermanastras Shoo. aceptan porque seguramente el príncipe se lo va a creer. Total, somos muy parecidas. En el cuento se describe a las hermanastras como muy hermosas, pero con un cerebro totalmente vacío. Las dos tenían el pie demasiado grande, así que una de ellas se quitó un dedo y la otra perdió un pedazo de talón. Intentaron cubrir las heridas con unas Mira. medias y te imaginarás Guau. que cuando se pusieron el zapato, lo pintaron de rojo. El príncipe es tonto, pero no para tanto, así que al ver este desastre se dio cuenta que estaban mintiendo. Por suerte, él se veía más atraído por la sirvienta de la madrastra, que resultó ser la Cenicienta. En la película de Disney a las hermanastras no les pasa nada, de hecho hay una secuela en donde una de ellas se encuentra el amor de su vida. Pero Sí. obviamente, como todo cuento del siglo XIX, tenía un final traumatizante, y es que las hermanastras fueron atacadas por unas aves que les picaron los ojos, dejándolas ciegas. Muchos piensan Wow. que esta historia oscura es la Cenicienta original, pero en realidad esa no es la original. Existen ¿no? muchísimas versiones de la misma historia. Lo que pasa es que esta es de las más conocidas por ser tan perturbadora. Claro. Pero este cuento tiene cientos de años, es tan viejo que es difícil saber quién lo inventó, porque existen muchas. Claro, puede ser muy complicado, chabón, ser muy complicado. Hoy en día, hay cosas que se me pregunto con estas películas. Por ejemplo, para empezar, ¿cómo carajo una película de hace 200 años o más ha podido cómo alguien ha podido recuperar esta película de hace 200 años y hacerlo bien en digital o 10 días, ¿viste? Tipo HD, esa es una cosa. La segunda es, ¿cómo habrá sido las primeras versiones, no? ¿O quién fue la primera versión? O sea, no hay como, ¿cómo se dice? Recopilación de fecha, por decirlo así, del año, en qué año salió, en qué fecha salió, por decirlo así, para así se organizan uno por uno para ver cuál salió más antes, digamos así, por así decirlo. Sería muy interesante ver eso, ¿viste? Pero claro, como son muchas versiones, me imagino que una es feliz, otra es triste, otra es más turbia. Claro, sería muy complicado, ¿viste? Las versiones. Sería bueno ver cómo eran las otras versiones, ¿viste? Versiones, y Disney simplemente eligió adaptar la versión francesa. Esta es apta para todo público y salió antes que la versión perturbadora. Así que Disney mira. no censuró nada en este caso, simplemente adaptó la versión que le parecía más apropiada. Pero la tenía que nombrar porque por mucho tiempo pensé que el final era con las hermanas quedando ciegas. The La Pin Bella Baby. Durmiente está basada en una historia italiana llamada Sol, Luna, Italia. En donde una mujer 1636. es encantada por una astilla que se le mete entre el dedo y la uña. En este cuento no existe una Maléfica. bruja maléfica, ni se le da una explicación a por qué la mujer cayó dormida. Pero lo cierto es que Thalía quedó inconsciente por años. Solo las hadas madrina podían ayudarla a subsistir. Un día, un príncipe la encontró durmiendo y Sí. quedó impresionado por su belleza. Intentó despertarla, pero fue imposible. Y acá es cuando tengo que advertirte que lo que hizo el príncipe
Es exactamente lo que te estás imaginando. Sí. Básicamente, Thalía tuvo gemelos. El príncipe volvió a su reino y las hadas madrinas se hicieron cargo de los bebés, a los que llamaron Sol y Luna. Thalía todavía sigue dormida, sin saber lo que está pasando, hasta que uno de sus hijos le quitó la astilla del dedo. Por fin, Thalía se despertó. Wow. Las hadas le tuvieron que explicar toda esta horrorosa situación. Si bien Maléfica no existe en esta historia, hay alguien que la quiere muerta, y es la esposa del príncipe, que se enteró de lo que pasó y le puso precio a la cabeza de Sol, Luna y Thalía. Ella tenía planeado agarrar a los bebés y dárselos de almuerzo al príncipe sin que se dé cuenta. Esta debe ser amiga de Grimilde. Para Thalía tenía planeado quemarla como una bruja, pero el príncipe la descubrió y la mandó a matar a ella, quedándose con Thalía. El cuento termina con Thalía enamorándose del príncipe después de todo lo que le hizo. Pero la verdad me alegro que hayan cambiado este cuento porque no tenía ninguna moraleja. Y al final el príncipe maldito se sale con la suya. Ay, por cierto, resulta que él no era un príncipe, era un rey, por lo que nunca va a tener que pagar por sus actos. Esta versión no era la que bueno, en este caso el rey, el príncipe, no era la que usaba la espada y le clavaba toda Maléfica, por decirlo así. Ahora, para mí, me agrada mucho el diseño de Maléfica, tiene buen diseño. Y te puedo decir tranquilamente que de todos los de carne y hueso que han lanzado Disney en estos últimos años, que fueron cada uno una bosta que la anterior, te puedo decir que la película de Maléfica, entre todas esas, la película de carne y hueso de Maléfica, zafa. Es la única que sí está buena y que vale la pena verla, ¿viste? Entre todas las películas que sacó Disney, ¿viste? Hoy ya están a full con esa mierda, ¿viste? Pero yo te digo que si vos querés una película de carne y hueso de Disney y que sí vale la pena verla, Maléfica te recomiendo, ¿viste? Te recomiendo esa de Maléfica. Ahora, no tengo mucha... Para mí se me hizo muy confuso cuando yo era niño y lo veía esa película. No entendía muy bien. Yo era eso de que no entendía muy bien o no supe bien cómo entender esa película. Por lo menos para mí fue la más confusa de que ha sacado Disney prácticamente en esa época. Sí te digo que lo único que recuerdo de esa escena fue justamente esa de la que saca la espada y se las clava, ¿viste? A Maléfica. Ese es cuando es dragón, cuando es una dragona. Ese sí está buena, chabón. Está muy zarpada, está muy buena esa escena. Pero es muy entretenida igual. Después, los hermanos Grimm se basaron en la historia de Sol, Luna y Thalía para crear el cuento de la Bella Durmiente, que inspiró la película de Disney. Hablar de esto me causó un poco de dolor de panza, así que mejor pasemos a otra cosa. Peter Pan. ¿A quién no le gusta Peter Pan? Peter Pan. Bueno, aparentemente a muchos. Peter Pan es muy agradable hasta que se lleva a tus hijos sin permiso. La obra de teatro original, Peter y Wendy, es muy diferente a la película animada de Disney, porque presenta a Peter Pan como un psicópata sin corazón. Para empezar, Peter Pan aparenta tener 6 años de edad, a diferencia de la película donde está entrando en su adolescencia. La mentalidad de un chico de 6 años y la de un adolescente es muy diferente. Este ser mágico aparece a la noche y convence a Wendy y a sus hermanos de seguirlo al lejano mundo de nunca jamás, un lugar donde él es el líder y los demás obedecen. Ahí vive con su ejército de niños perdidos, el cual usa para enfrentarse al temible Capitán Garfio. El pasatiempo favorito de Peter Pan es asesinar piratas. Mítico personaje. Es algo que pasa todos los días. Las batallas a muerte que tienen muchas veces terminan con la vida de sus propios soldados, por lo que Peter se ve obligado a reclutar más niños. Lo triste de todo esto es que Peter tiene la mentalidad de un infante, no entiende la importancia de la vida y la muerte. Para él no hay diferencia entre jugar a la guerra y estar en una guerra. Algo diferente a la película es que los perdidos le temen a Peter Pan, porque es el ser más poderoso del lugar y es el único que puede devolverlos al mundo real. De hecho, en el cuento se dice que cuando los chicos perdidos crecen demasiado, Peter se encarga de matarlos, porque ¿en serio? odia a los adultos. Algo curioso es que el creador de Peter Pan inventó a Capitán Garfio mucho después, para que el protagonista no parezca tan despiadado en comparación. Pero existe una teoría de que Capitán Garfio solía ser un chico perdido que Peter secuestró. Como Garfio es un gran espadachín, Peter nunca pudo matarlo y ahí empezó su rivalidad. En el cuento, Garfio tiene una tropa de muertos vivientes que cuidan su barco.
y se cree que son las almas de los chicos perdidos que Peter mató. Esta teoría es muy épica porque hace quedar a Capitán Garfio como el héroe que decidió quedarse a pelear en el mira mundo vos. de Nunca Jamás para evitar que otros chicos sufran su destino. Pero repito, es solamente una teoría. Claro. La realidad es que Peter quiere que Wendy se quede con él para siempre, pero no como su novia, sino como su madre. Él está buscando una figura materna que pueda mantener a los chicos perdidos. Pero Wendy sabe que el mundo de Nunca Jamás es una miseria. Está lleno de sirenas agresivas, Tinkerbell la trata mal porque está celosa y muere gente todos los días. Wendy, siendo la más madura del grupo, convence a los chicos perdidos de escapar con ella. Lo triste es que Peter Pan no entiende por qué los chicos perdidos prefieren volver a sus vidas aburridas en vez de jugar con él. Después de todo, solamente tiene 6 años y hace lo posible para convencerlos de que sus padres no los quieren, porque no quiere quedarse solo. Pero Wendy logra escapar y sus padres terminan adoptando a los chicos perdidos. Peter no se quedó con ellos, pero prometió visitarlos de vez en cuando, aunque él tiene graves problemas de memoria, al punto en el que muchas veces se olvida de sus nombres. Con el tiempo, Wendy se hizo adulta y Peter Pan dejó de reconocerla. Este parece ser un efecto que tiene Nunca Jamás. Los chicos perdidos no recuerdan quiénes son sus padres biológicos, y Peter, que parece ser el que más tiempo estuvo ahí, es el que más sufre de esta pérdida de memoria. Quizás ese polvo de hada no es tan bueno como dicen. Quizás Peter también fue un niño que escapó de casa, pero no lo recuerda. Yo creo que Tinkerbell sabe algo que nosotros no sabemos. Claro. Existe una obra hecha por el mismo autor que continúa la historia, llamada Cuando Wendy creció. Ahí vemos que Peter no recuerda ningún personaje de la historia pasada. Ni siquiera recuerda haber matado a Capitán Garfio. Tampoco sabe quién es Tinkerbell ni dónde está. Él asegura que se olvida de los nombres de las personas que mata. Definitivamente es un personaje mucho más sombrío en los libros. En cuanto a las películas animadas que conocemos, obviamente Disney cambió muchísimas cosas. Peter nunca se olvida de sus amigos, los chicos perdidos lo adoran tanto que prefieren quedarse con él en Nunca Jamás. Y el único asesino de la historia es el Capitán Garfio, aunque nunca lo vemos matar a nadie. Tanto Tinkerbell como el Capitán Garfio siguen vivos y tienen sus propias películas. También existe una secuela muy buena llamada El Retorno a Nunca Jamás, donde Peter conoce a la hija de Wendy y la rescata de Capitán Garfio, haciéndola creer en las hadas. Esta historia arregla muchas cosas tétricas del personaje, porque ahora no es él el que rapta a los chicos, sino el villano. También se demuestra lo mucho que se preocupa por Tinkerbell y que después de todos estos años nunca se olvida. Ya sé cuál es esta. En resumen, el Peter Pan de Disney es un héroe, pero el original era mucho más inmaduro, egoísta y sanguinario. Si querés que arruine más cuentos, dale like, no olvides. Y que vea comparación, chabón, Para la que se queda secuela, ya sé cuál es. No capté porque no sabía que había hecho secuela, pero ya sé cuál. Pero sabía que era secuela, pensé que era la más vieja, eso te juro que pensé que era la más vieja. Pero increíble, chabón, la comparación, chabón, lo que hemos visto hasta ahora con los personajes de Disney, digamos así, los cuentos en comparación, ¿viste? Era más, por decirlo así, para niños, pero estilo adulto, ¿viste? Y con estilo. Era muy gore, triste, algunos te daban un mensaje más turbio y el Peter Pan acá como que nada que ver, ¿viste? Ahora, digamos, él dio una teoría que no es una teoría, no cuenta, pero igualmente está el caso. Yo me pregunto, ¿qué pasa cuando los niños crecen demasiado? ¿Qué pasa cuando los niños crecen demasiado? Digamos, si tipo ya lleguen a una edad cerca adulta, por eso así cerca de los 20 vamos a ponerle, o 18 vamos a ponerle, y ya tiene más edad que Peter Pan. ¿Cómo será la cosa? Tipo, ¿lo dejan ahí o cómo será la cosa? Decía raro, ¿viste? Pero es como te preguntaba, ¿viste? Ahora te puedo decir tranquilamente que Peter Pan es el que más vivió en estas épocas, por decirlo así, porque es cierto, chaval, sacó una película de Tinkerbell, varias películas de Tinkerbell para empezar, y son muy buenas, chaval, por decirlo así, son muy buenas, hay que decir la verdad. Pero nunca en ningún momento trajeron a Peter Pan, ¿viste? Porque que yo sepa, en los libros no es Tinkerbell el protagonista, porque la gran mayoría que sacó las películas fueron Tinkerbell, o sea, el hada. Y claro, para mí Peter Pan fue el protagonista Peter Pan, o sea, el pendejito. Y claro, nunca en ningún momento apareció. Te puedo decir tranquilamente de que entre todos estos personajes, yo diría que Peter Pan es el único que ha sobrevivido más, si te digo la verdad.
Es cierto, es cierto. Ese, y yo diría que un poco Aladdin, porque todo digo que Aladdin trajeron también en serie, una serie animada que yo recuerdo, sí recuerdo haberla visto, chabón. Y es buena serie, amigo, es buena serie. De hecho, nos dejó un buen meme, chabón. Lo que sí recuerdo, chabón, de Peter Pan es esa cara de malo, ¿viste? Tipo la de psicópata, ¿viste? Que dejó una banda de memes. Yo también lo recuerdo. Guau. ¿Qué recuerdo me trajo con estos videos, viste? De manera turbia, pero... de manera turbia, pero igual es un buen recuerdo, viste, para tu infancia. No olvides suscribirte y nos vemos en el siguiente video. Bye Bye bye. bye. Los películas que no eran exactamente para niños. Podemos verlo. La única película que sí recuerdo que era para niños, pero que no era para niños, era de... ¿Cómo se llamaba esta? ¿Quién mató a Jojo Rabbit? Algo así era. Que era todo entre... Tipo los Looney Tunes de Puerta de Nación. Algo así. Bueno, algo así, ¿viste? Pero con el personaje de Jojo Rabbit. Este sí recuerdo haberla visto, chabón. Bueno, like ya le dimos. A ver qué dice en comentarios. Y vieron mediantemente conforme por siempre. Suena un diálogo de una peli de Shrek. ¿No te acordás la cara de la chica en la que bailaste pedazo de borracho? Me mató. Así que a veces los niños pueden ser muy crueles. Peter Pan, ¿podemos? Gracias, Arsen. El príncipe, nunca le digo no a una bien fría. Jaja, el olor de la sirena es profundo, estuvo bueno. Sigue. Me pregunto si tiene algo turbio. Para mí, turbio los 7 enanos de Blancanieves antes de conocerla, ¿viste? O ¿cómo se llamaba esto otro personaje? El de los 10 cerditos con el tema del lobo. Porque siempre lo conocemos con que la paja, el hombre lobo no puede con la paja, puede con la casa de paja, tenga la casa de madera, pero cuando se encuentra con el cerdito de ladrillo dice al cerdito, sopame los huevos. Así tranquilamente. Y bueno, videazo mi amigo, de hacer ese. Si tengo otro video que quieras que reaccione, puedes dejarme en los comentarios, puedes dejarme el link también si querés. Y bueno, yo me despido y nos vemos hasta la próxima, mi gente. Buenas noches. Y a mimir.